Gracias a todos por venir y antes que nada, pues gracias a la Fundación 11 por habernos cedido gratuita y solidariamente con tantas otras entidades este estupendo local en el que vamos a celebrar esta jornada, la quinta de las jornadas que hemos venido organizando y que este año dedicamos a las pensiones. Como ya ocurrió el año pasado, la jornada está organizada por tres entidades. Está la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, está Helpage International España y está la Asociación Mayores de Madrid 21. Vamos a comenzar dándole la palabra a Isabel, que es la presidenta, Isabel Martínez es la presidenta de Helpage España, que nos va a situar en principio el problema, el tema de las pensiones a nivel mundial para luego ya irnos bajando y centrando en nuestros problemas más concretos. Isabel, cuando quieras. Gracias, Loles. Bueno, en nombre de Fundación 11 os doy la bienvenida a esta casa, que sabéis que es la casa de lo social, la casa de todos y la casa de todas. Y en nombre de Helpage International, pues agradeceros vuestra participación en esta intensa jornada de debate sobre un tema muy de actualidad y muy importante para todos nosotros, ¿no? Agradecer a Mayores 21 y a Fundación Pilares que cuente con nosotros, con Helpage, para la organización de esta jornada. Sabéis que somos una organización a nivel mundial que trabaja fundamentalmente en países en desarrollo, en políticas de cooperación para la mejora de vida de las personas mayores en países pobres, de ingresos bajos y medios. Desde Helpage, precisamente, una de las líneas de trabajo que tenemos es asegurar ingresos seguros a las personas mayores y trabajamos asesorando a muchos países en el desarrollo y puesta en marcha del sistema público de pensiones. Y en colaboración con el Ministerio Alemán de Cooperación Económica creamos hace ya varios años una plataforma que a los que les interese es www.pensionwatch.net y es una página, una plataforma donde se ofrece esa visión global sobre cuál es el estado de las pensiones sociales en todos los países del mundo y cuál es la influencia de este sistema de pensiones en el desarrollo. Y también, además de eso, pues venimos desarrollando diversos informes anualmente sobre el estado de situación de las pensiones a nivel mundial. Y por eso, aunque voy a ser muy breve, porque lo más interesante va a ser lo que las personas expertas nos van a contar a lo largo de la mañana, no quería pasar la oportunidad de comentar algunas de estas conclusiones de los últimos informes que hemos elaborado a nivel global. Tenemos que decir de entrada que a nivel global la política de pensiones tiene muchísimas limitaciones y que en los años de la crisis los recortes han tenido un impacto muy negativo en todos los sistemas de protección social, incluido también el sistema de pensiones, y eso lo medía muy bien el informe de ICE que publicamos en el año 2015. En el mundo, para que nos hagamos una idea del contexto mundial, existen unos 184 millones de personas mayores que viven en la pobreza sin ingresos asegurados. La mayoría no se jubila nunca, o no se jubila hasta que están muy enfermos o hasta que están muy débiles para poder seguir trabajando. 4 de cada 5 personas mayores en el mundo no tienen acceso a una pensión. Y por ese motivo, desde Helpage estamos promoviendo pensiones sociales en todos los países, porque a pesar de que generalmente estas pensiones suelen ser bajas, pues está demostrado que son referencias efectivas de protección social para reducir la pobreza entre las personas mayores de los países con ingresos bajos y medios. Hoy hay alrededor de 100 países en el mundo con algún tipo de pensión social. Estas pensiones, a pesar de que empezaron ya a principios del 20, incluso algunos a finales del 19, en países como Suecia, como Dinamarca o Reino Unido, pues nos han ido desarrollando hasta los años 90 aproximadamente. En España, como sabéis, las pensiones no contributivas se consiguieron en el año 1990. Fijaros que, como digo, ya a principios del siglo XX había países europeos que ya las tenían. Nosotros las conseguimos en el año 1990, como recordaréis. En los países de ingresos bajos y medianos, la cobertura de las pensiones contributivas es muy escaso. Solo entre un 10 y un 30% de estos países logran tener pensiones contributivas. Y en América Latina, por ejemplo, según un informe
reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, solo el 44% de los trabajadores contribuye a una pensión, o sea que fijaros el nivel de descobertura que queda para las pensiones contributivas. En ese contexto, uno de los grandes avances en la política de pensiones durante estos últimos 10-20 años ha sido que más países han introducido y han ampliado las pensiones sociales o las pensiones contributivas, que como sabéis se financian con cargo a los presupuestos generales. El mayor incremento de estas pensiones pues, ha dado fundamentalmente en América Latina, aunque también ha habido muchos países del África meridional que también han empezado ya a incorporar pensiones sociales o pensiones no contributivas. Brasil y Chile, por ejemplo, tenían pensiones contributivas desde antes de 1990, pero ha sido en los últimos años cuando realmente le han subido un aumento importante a estas pensiones no contributivas. Uno de los mayores avances en este sentido y más revolucionario de los últimos años pues fue la introducción de la pensión social en China en el año 2009. Esto supuso, fijaros, un país que hoy es la primera potencia mundial, pues hasta el año 2009 no existían pensiones para las personas mayores. En el año 2009 hicieron una reforma de ley y gracias a esa reforma de ley de pensiones sociales 130 millones de personas mayores cobran una pensión no contributiva en China. Eso supone el 70% de los mayores de 65 años en China y el 16% de la población de mayores en el mundo. Es decir, esa cobertura ha sido posible gracias precisamente a las pensiones sociales. Y por otro lado, y con esto ya voy terminando para tampoco llenaros la cabeza de datos, pero creo que para que tengamos el escenario global, lo que tenemos demostrado es que estas pensiones sociales tienen un impacto positivo en el desarrollo, no solo en la mejora de vida y en la reducción de la pobreza de las personas mayores, sino que tienen también un impacto muy directo y muy importante en el desarrollo y en la reducción de las desigualdades en estos países. Por ejemplo, y pongo solo algunos ejemplos, en Bolivia, que tiene ya una pensión universal, esta pensión se demostró que no solo había reducido la tasa de pobreza del país y de las personas mayores, sino que contribuyó al aumento de la matrícula escolar de los niños y contribuyó a reducir los niveles de trabajo infantil, precisamente porque estos niños vivían también en entornos donde había personas mayores que ya cobraban esta pensión universal. O en Brasil, por ejemplo, uno de los elementos que está estudiado que ha contribuido más directamente en la reducción de desigualdades de Brasil en la época de Lula, que fue precisamente el que le dio un impulso a las pensiones sociales en Brasil, fue precisamente el aumento de las pensiones sociales que se realizó en Brasil en esa época. Es decir, el gran milagro de Brasil y el gran milagro de Lula, que en aquel momento se hablaba de la reducción de la desigualdad, bueno, pues el elemento que más influyó en esta reducción de desigualdad fue precisamente la introducción de la pensión social. Nosotros seguimos trabajando por todos estos motivos en esa línea estratégica de seguir fomentando y apoyando el establecimiento de pensiones sociales en todos los países del mundo. Y en los países, y con esto ya termino de verdad, en los países desarrollados, en las regiones desarrolladas, como es el caso de España y de Europa, lo que queremos es no solo seguir avanzando, sino que no se den pasos hacia atrás en la protección social de las personas mayores. Y con esto me voy a ir y con esto termino unas reflexiones que son muy personales, más allá de ser la presidenta de GELPES internacionales. Yo creo que los mayores tenéis o tenemos que demostrar que somos una fuerza electoral, probablemente la potencia electoral más potente, somos una élite electoral y yo creo que todavía no somos considerados como una élite electoral por parte de los partidos políticos. Yo creo que no es posible que ante cambios tan rápidos no estemos haciendo los deberes adecuadamente. Incluso podría atreverme a decir que ni siquiera estamos haciendo los deberes, ni siquiera sé si adecuadamente. No se entiende que no sea un asunto de primera agenda política, el tema de las pensiones. Se ha gastado el dinero de la llamada hucha de las pensiones y no ha pasado nada. Hay un debate eterno sobre la sostenibilidad, pero a pesar de generar alarma social, aquí no se avanza nada en el debate. Y es verdad que ahora tenemos el tema o el problema o el conflicto de Cataluña sobre la mesa que anula cualquier otro debate político, pero eso no es excusa. Es decir, yo creo que llevamos ya muchos años y no es una actitud responsable, en mi opinión, por parte de ningún grupo político que este debate se esté aplazando eternamente, porque los cambios son muy rápidos, los cambios en el mercado laboral son muy rápidos, los cambios en las relaciones laborales también. Ahora se hablará mucho de eso a lo largo de esta jornada y creo que se requieren
medidas urgentes. Yo agradezco en este sentido pues, la presencia hoy aquí de María Jesús Castro, que es la responsable de mayores de la Ejecutiva Federal del PSOE. Muchas gracias, María Jesús, por acompañarnos, y desde luego sería deseable que, además de resolver el conflicto catalán, que realmente es un problema importante en este momento, resolvamos también los problemas importantes de primera magnitud que tenemos sobre la mesa y sobre la agenda social, que sin duda es el problema de las pensiones. Con esto lo dejo. Muchas gracias, Lore, gracias, Pilar, y espero que me haya entendido. Bueno, pues como veis hemos empezado fuertes y peleones, o sea, para entrar en calor. Como ha entrado contestado esa jornada, agradecemos a don Adolfo Jiménez su presencia ya entre nosotros. Tiene la palabra Pilar Rodríguez, presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal. Muchas gracias, Lourdes, querida Isabel, querido Adolfo, queridos amigas y amigos. Muchas gracias por haber acudido a esta nueva convocatoria, donde celebramos una jornada organizada conjuntamente por las tres entidades que estamos aquí sentadas, y que este año decidimos que un tema pendiente de hablar es el tema de las pensiones en España. Sabemos y celebramos que en España tenemos la mayor esperanza de vida del mundo después de Japón. Sin embargo, parece que desde algunas voces se nos dice que esto es una catástrofe. ¿De verdad es una catástrofe como se nos quiere hacer ver desde muchos sectores políticos y económicos? ¿Acaso se nos plantea que deberíamos preferir vivir menos tiempo? ¿Que nos muramos antes? ¿Es esto lo que se plantea? ¿Es el cambio demográfico el responsable de la viabilidad de nuestros sistemas de protección social? ¿O tenemos que temer que la demografía es la excusa para recortar y revisar derechos sociales conquistados? Afortunadamente hay también voces expertas que mantienen que garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y el derecho a su revalorización según el IPC es posible. Pero que para ello es necesario, sin duda, aplicar medidas como puede ser una más profunda diversificación de las fuentes de financiación, impedir las salidas anticipadas de trabajo y los falsos despidos que suele haber, y desde luego plantear medidas de crecimiento de la economía. Un ejemplo que pienso podría surgir en el debate es el tema de la inmigración de los refugiados, de las fronteras que les ponemos. Y pienso, a ver si se recoge después en el debate, la inmigración de los jóvenes que llaman a nuestras fronteras buscando trabajo y a los que les imponemos miles de vetos no podría ser un estímulo económico para el desempleo juvenil y permitir también que las personas puedan trabajar si lo desean más allá de la jubilación. Son muchas las cuestiones que están abiertas en torno al futuro de las pensiones, y creemos sinceramente que los políticos no se atreven o no quieren, por razones evidentemente electorales, hablar claro sobre ellas. Repiten que estos años se han subido las pensiones. Muchos de los que veo por aquí cobramos una pensión. Y todos nosotros sabemos lo que ocurre cada año, que recibimos una carta a la señora ministra hablándonos de la revalorización de las pensiones, y cuando nos llega la nómina cobramos lo mismo o €1 más de lo que cobrábamos el año anterior. Así llevamos varios años. Por eso, por estas razones, las tres entidades que hemos unido nuestros esfuerzos para la organización de esta jornada, pensamos que hace falta contar con voces verdaderamente expertas, honestas y sin más interés que arrojar luz sobre este importante asunto de las pensiones, capaces de responder con conocimiento a algunas cuestiones que son vitales para la sociedad española. ¿Es sostenible nuestro sistema de pensiones? Debemos saberlo claro. ¿Es sostenible? ¿Qué reformas son necesarias? Porque sin duda es necesario hacer reformas. Y bueno, esta es la cuestión que está abierta y que seguramente después, cuando acabemos esta jornada, tendremos más luz y más criterio para seguir debatiendo y seguramente peleando, como nos animaba Isabel, por la defensa de las conquistas sociales y desde luego de las pensiones. Nada más, acabo mostrando nuestro agradecimiento a los ponentes de lujo con los que contamos por su inestimable colaboración. Están aquí de forma absolutamente generosa y altruista, quiero decirlo, para compartir con nosotros sus valiosas aportaciones. Muchas gracias también, queridos amigos, amigas, por vuestra asistencia. Estoy segura que el debate va a ser bien rico y, bueno, pues sin más, gracias otra vez por estar aquí y aquí termino. Muchas gracias.
activas no pueden ser. O sea que se augura una mañana calentita. Ahora me cambio de sombrero y hablo en nombre de la Asociación de Mayores Activos del siglo XXI, que solemos decir mayores de Madrid 21 para que no sea tan largo. Lo de 21 no tiene nada que ver con el distrito 21, como muchas veces me dicen, sino con que somos mayores que vivimos en el siglo XXI y creemos que eso marca una cierta diferencia, que no se puede seguir organizando todos como si todavía estuviéramos a finales del 19, principios del 20. Decía antes que esta es la quinta jornada, porque esta aventura de organizar una jornada conjunta comenzó en el año 2012 y ese año dedicamos la jornada a hablar de envejecimiento y ciudadanía activa. Al año siguiente, el 2013, por distintas causas no pudimos organizarla, pero el 14 volvimos a la carga hablando de un tema que nos parecía importantísimo, que era la conciliación entre la vida laboral, familiar y social. El año 2015 fue el Año Europeo del Desarrollo y a ello dedicamos la jornada con el título Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro. En la cuarta, la del año pasado, que se incorporó ya Helpage International y que esperamos que siga y que sigamos al menos las 3 entidades o quizá alguna más, pues nos preguntábamos cómo afrontar la vulneración de los derechos de las personas mayores. Y llegamos al año actual y las 3 entidades pensábamos que el tema a tratar era, sin lugar a dudas, las pensiones. Por eso le hemos llamado mitos y realidades sobre las pensiones en España. ¿Por qué pensábamos esto? Pues porque siempre hemos abordado un asunto de actualidad y el de las pensiones, sin ninguna duda, lo es en la calle, lo es entre los ciudadanos, aunque no esté en el primer lugar o en el puesto que le correspondería en la agenda política, como se señalaba antes. Pero además siempre hemos tratado temas que no fueran de interés exclusivo de las personas mayores, porque una de las características que queremos destacar es que los mayores no somos un mundo aparte, estamos en el mundo de todos los demás. Y cuando hablamos de las pensiones no estamos preguntando, oiga, ¿cómo va lo mío? Cuando hablamos de las pensiones estamos pensando en quienes tienen hoy pues, entre 35 y 50 años y sobre todo entre quienes hoy son más jóvenes y nos preguntamos si el día de mañana van a tener pensión o qué pensión van a tener. En el 2020, se decía antes, España, que ya es uno de los países, que ahora es uno de los países que tiene es el segundo en longevidad, en el año 2020 será uno de los países más envejecidos del mundo. El 20% de los españoles tendrá 65 o más años. En ese momento, por cada 100 personas en edad de trabajar, habrá 65 potencialmente activas. ¿Cómo se van a pagar las pensiones, repito, de quienes tienen hoy entre 25 y 45 años? El Fondo de Reserva de la Seguridad Social se ha dicho que está o va a estar en breve en números rojos. Hay quien dice que tras la paga de Navidad próxima, adiós el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que tenía un buen montón de millones no hace tantos años. Se nos dice continuamente que hay que reformar, que es urgente reformar nuestro sistema de pensiones. Pero es que no se está reformando ya. No es a partir del 2013 cuando se empezó a retrasar la edad de jubilación, cuando ya se habló del aumento, por tanto, de los años de cotización, cuando se cambió el criterio de revalorización y se nos dio, como antes se llamaba, Pilar, un 0,25%, es decir, €1 o menos, todo ello con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo, pero todavía hay más. Hay un hecho que yo espero que hablen hoy porque no se suele comentar, que es el llamado factor de sostenibilidad de las pensiones públicas, que está aprobado y que entrará en vigor en 2019. Es decir, de esto apenas se habla, pero sus efectos van a ser notorios sobre las pensiones presentes y futuras. Sin duda, el de las pensiones es un asunto amplio, complejo, con muchos interrogantes y, como decía Pilar, muchos interrogantes, pero también estamos oyendo diferentes respuestas. Por eso hemos querido que esta jornada sirviera
para quienes entienden de esto y para que estas personas que entienden de esto nos ayuden a entenderlo a nosotros y a que no nos tomen el pelo más de lo inevitable, porque algo siempre nos lo toman y algo siempre nos manipulan. Queremos saber, por personas que entienden de esto y que no tienen ningún interés de otro tipo, ningún interés espurio, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, y si ese futuro al que nos quieren llevar es el futuro al que queremos ir o no. Y también nos preguntamos si hay todavía o no algún margen de maniobra para cambiar el rumbo de cómo están yendo las cosas. Y dicho esto, me vuelvo a poner el sombrero de dinamizadora de este comienzo de la jornada. Damos por terminada la inauguración de las mismas y vamos a comenzar el desarrollo con la intervención, como decía Pilar, de nuestro primer invitado de lujo, a quien ella misma va a presentar en breve para que comience su intervención. Muchas gracias.